Sobre este tema con el psicólogo Jorge Prado, a quien tengo el gusto de saludar. Jorge, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Muy bien, gracias por recibirnos en este momento. ¿Se ha agravado la situación de los adolescentes en este sentido, en afecciones que afectan, valga la redundancia, la salud mental? Se han complejizado. Yo siempre digo que las adolescencias son hijas de su época, ¿no? Nosotros estamos pasando momentos y épocas donde la palabra, la simbolización, la posibilidad de poder poner en trama y en palabra, insisto, se ha quedado a un lado para ir todo el tiempo al acto, ¿no? Si bien la adolescencia es un momento donde hay cambios físicos, biológicos, y donde el adolescente se replantea inconscientemente un montón de cuestiones sobre su identidad, los tiempos que corren, ¿sí? La tecnología, la turbulencia y la violencia misma que se ve en los medios de comunicación y en las redes, donde sucede un delito y automáticamente se sube un video y donde la realidad queda absolutamente ficcionada. Esto, un adolescente que está atravesando este proceso de cambio y el objetivo de este momento de su vida es empezar a encontrar cuestiones de la realidad, dónde identificarse, dónde salir, dónde proyectarse, se vuelve mucho más acotado. Ya no tenemos los adolescentes que pensábamos hace 30 años con un concepto que se llama moratoria social, que era el tiempo de preparación para la vida adulta, ¿no? En este sentido tiene que ver las crisis económicas. La familia era la primera institución que preparaba a nuestros jóvenes para la salida a la exogamia, al mundo. Hoy en día esa familia, más que prepararse, vuelve una trinchera. Por eso hoy las preguntas son como, ¿hasta qué edad dura la adolescencia? ¿Puedo ser adolescente hasta los 30 años? ¿Por qué? Porque todo lo que marcaba antes un término de la adolescencia, tener un trabajo, tener una profesión, tener tu vivienda propia, con los tiempos postmodernos y con todas las crisis económicas, sociales y políticas, han caído. O sea, todos estos que nosotros teníamos como rituales de la vida adolescente a la vida adulta han cambiado. Entonces, estamos hablando ahí de una adolescentización de la vida adulta, por eso hablamos de una adolescencia que se extiende. Entonces, en este sentido, la adolescencia se encuentran complejizadas con los tiempos que corren. Por eso tenemos formas, por ejemplo, de violencias inéditas en la escuela que antes no teníamos, donde la violencia escala, donde se lastima fuertemente a un compañero y donde al mismo tiempo se filma. Hay algo ahí de la realidad que resulta muy fuerte, de trasvasar, y donde a través de las redes y las pantallas se la pone como en una vidriera donde no se interpela, sino que se vuelve un show. Entonces el punto ahí es cómo volvemos a recuperar esta cuestión que queda tan puesta del lado de el otro es mi enemigo, el otro es con quien tengo que competir, y la escuela tiene mucho que plantearse en ese sentido. Jorge. Porque, sí, 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 adelante, culmina con la idea respecto de no, la no, no, escuela, ¿sí? que la escuela tiene mucho que plantearse, porque todos hemos crecido en una escuela donde siempre nos han dicho no mires la hoja del otro, no le hables, no te copies, donde más que generar vínculos con los pares, implícitamente los otros han sido competidores. Y justamente por eso es muy importante que en las escuelas se respete, insisto con esto, el trabajo desde la perspectiva de la educación sexual integral, porque esta ley, que ya tiene casi 20 años, el año que viene cumple 20, lo que propone justamente es trabajar desde una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabaja solo con la genitalidad como se piensa comúnmente, sino que trabaja sobre los vínculos, ¿sí? Eh, los vínculos, la no competencia, es decir, correr los vínculos y las relaciones humanas de la lógica del consumo, ¿sí? Como lo proponen las redes, de competir, hacer una competencia virtual, no me sale la palabra en inglés ahora, un desafío. Y esto es algo que es muy de época, es muy de época, y tiene que ver con el mercantilismo, con el neoliberalismo, del sálvese quien pueda.
la época tiene mucho que ver con eso, también como con el consumo problemático y la ludopatía que ahora se conoce. Justamente te quería consultar, Jorge, sobre esto. ¿Cuáles son por ahí las consultas más frecuentes que llegan al consultorio y cuáles son los diagnósticos que trazan ustedes como profesionales? Y recién mencionabas la cuestión de consumos problemáticos. Muchos otros profesionales médicos con los cuales hemos hablado en algún momento sostienen que hay una fuerte presencia de las adicciones, de los consumos problemáticos, de las drogas, como motores de nuevas problemáticas o intensificación de algunas problemáticas de salud mental entre los más jóvenes. Bien, ese es un buen punto. Me interesa lo que decís, intensificación de las problemáticas. Acá hay algo que tiene que replantearse, que esta es una lucha en el campo de la salud que tiene años, no empezó hoy, existe desde que existe el sistema de salud en nuestro país, que es desde qué modelo nosotros abordamos y pensamos los consumos problemáticos. Por lo menos desde el modelo en que yo lo trabajo, que es desde la corriente de la medicina social, nosotros pensamos los consumos problemáticos vinculados a lo social, ¿no? Por ejemplo, pensar en ludopatía. ¿Por qué nuestros jóvenes hoy están tan adentrados en los juegos, en las apuestas online? Porque la mayoría de nuestros jóvenes que crecieron estos últimos 20 años, crecieron escuchando a sus padres decir, no llegamos a fin de mes, hay que ahorrar con dólares, dándole importancia al dinero. Y entonces hay que empezar a desarmar estas ideas en el trabajo con la comunidad, ¿sí? Es decir, ¿de qué manera? Viendo que la única forma de tener un logro en la vida no es con el dinero, fortaleciendo los lazos, haciendo actividades comunitarias. Y a diferencia de esto, la mirada por ahí más médica, más patologizante, lo que hace es reducir todo el diagnóstico del sujeto. Es decir, esta persona tiene una enfermedad, tiene una adicción. Entonces se le pone ese rótulo, hace un tratamiento individual o toma una medicación. Nuestra Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657, lo que dice es que se llama Ley de Salud Mental y Adicciones. Esto es importante saberlo. Lo que dice es que toda intervención del sujeto debe ser en el plano social. ¿Por qué? Porque nosotros intervenimos de manera individual con un sujeto, le damos una terapéutica, le damos una medicación, tiene una internación de un mes, y cuando sale, el sujeto sigue viendo, particularmente el adolescente, el mundo tan hostil como lo veía antes. Entonces la transformación tiene que ser a nivel comunitario. ¿Dónde está el secreto del trabajar? En afianzar los lazos comunitarios, ¿sí? En hacer talleres, en participar de diferentes propuestas o actividades con las instituciones, la escuela, salud, la sociedad de fomento, la salita del barrio, algún taller. Yo te puedo contar de las mejores conozco una experiencia acá en Buenos Aires, te la cuento cortita. Sí. Se formó un espacio en un hospital de niños de La Matanza que se llama Bardo del Bueno, que es un taller de cine donde chicos en situación de consumo problemático empezaron a escribir los propios guiones de sus películas vinculadas a sus propias vivencias. Y ellos los filman, ellos los editan, y no necesitaron solamente por supuesto que todos necesitan en algún momento algún espacio terapéutico individual, pero los mayores logros se dieron cuando pudieron construir algo en términos de lo colectivo. Si vos vas a su Instagram, tienen más o menos hechos como 20 cortos. O sea, son un espacio de cine, que produce cine y hace cine. Jorge, te queremos agradecer muchísimo por esta charla, muy interesante el tema. Será hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego.